Hola, una vez más Ricardo Salazar acá en tu programa Nunca es tarde. El tema que vamos a desarrollar durante este programa tiene que ver con la peor de las bancarrotas, que es la bancarrota integral, la bancarrota de la vida, cuando realmente llegamos a tocar fondo por nuestras malas decisiones. Nos acompaña David, que está con nosotros para contarnos su historia y para que podamos aprender a cómo se sale de una bancarrota de vida, de una bancarrota integral. Gracias, David, por estar con nosotros y por el valor de contar tu historia. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar acá con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a una bancarrota en mayúsculas y subrayado y con rojo y con puntos de admiración? Bueno, realmente fue muy sencillo. El primer paso fue creer que yo podía hacer todo por mi propia sabiduría. Y así, desde el colegio hasta la universidad y hasta mi vida profesional y familiar, siempre tomé las decisiones que en la sabiduría mía eran las correctas. Y obviamente esa fórmula no iba a aguantar mucho tiempo. Así es que dentro de poco tiempo, luego de haberme casado con mi esposa, Janina, no ¿A qué pasaron. edad te casaste? Porque sos una persona muy joven. Nos casamos a los 23 años. Yo 23 y Janina 22. Venía en camino Matías también. Sin embargo, habíamos sido novios desde el colegio, desde octavo. Entonces, bueno, realmente estuvimos enamorados durante mucho tiempo. Sin embargo, no habíamos planeado a Matías. Entonces, bueno, pues se juntaron algunos elementos y decidimos casarnos. Así lo hicimos en nuestra propia sabiduría. Y eso, como decía, no iba a durar mucho tiempo. Así es que no pasó más de un año cuando escuché el cantar de una sirena y lo seguí. Pensando que esta sí me comprendía, esta sí era la que yo me merecía, esta era la adecuada. Y realmente creo que el problema no era la necesidad que ella representaba, sino las necesidades que yo mismo tenía y no las había identificado, que no eran de otra mujer. Sin embargo, fui para allá y mi vida empezó a dar tumbos. Una pared, otra pared, al punto de quedar realmente en bancarrota. ¿Abandonaste a tu familia en ese momento? Así es, realmente a pocos días de haber iniciado esa relación ilícita, de la cual el único responsable soy yo, o el más responsable, no pasó más de una semana entre mensajitos y llamaditas cuando mi esposa me esperó en la sala y me hizo conversar al respecto, y ese mismo día abandoné mi hogar. Dejé a mi esposa, a mis hijos, no había punto de negociación, ni de ella ni mío. Yo estaba claro de que eso era lo que yo quería y ella de que yo no era lo que quería más. Así es que de esa manera salí de mi casa y eso trajo consecuencias una tras otra. ¿Cómo cuáles, David? Perdí mi trabajo, producto de involucrarme con una empleada de la misma empresa. Además, mi rendimiento laboral había sido afectado por mis distracciones amorosas. Perdí mi familia, lo más importante, y no estoy hablando solo de Janine y de Matías, mi hijo y mi esposa, sino el apoyo de mi familia. No me querían ver ni en foto. Y bueno, posteriormente mi situación económica empezó a depender de las tarjetas de crédito durante un tiempo, y eso era otra fantasía que no iba a durar mucho. Así es que en muy poco tiempo quedé en bancarrota. Así fue. Llegó un momento en el que cuando estábamos conversando acerca de tu historia y de hablar del concepto de una bancarrota más allá de números y de colones, pero también llegaste a quedar con una moneda. Sí, así es. Dentro de esas circunstancias, y habiendo salido de mi casa, la única persona que me dio refugio fue mi papá. En un cuartito chiquitito, lleno de amor, pero de carencias, porque ya tenía 25 años, ya nada tenía que estar haciendo un muchacho de esa edad ya metido. Entonces recuerdo que las paredes eran húmedas y era un lugar triste, oscuro. Y bueno, tocaba ir a ver a Matías. Así es que empecé a buscar entre mis bultos y bolsas de pantalones plata para por lo menos tomar el bus para ir de Heredia a Tibás. Y me topé con la sorpresa de que ese día solo encontré 100 colones. Revolqué la casa, de verdad lo hice. Y Dios se encargó de que solo me quedaran 100 colones. Eso me hizo reflexionar.
Las bancarrotas de la vida pueden tener muchos efectos y conforme vayamos avanzando, ese punto de quiebra de fondo te hizo reaccionar. ¿Qué más rescatarías de esta primera experiencia de decisiones malas que tuvieron consecuencias peores? Fue increíble, es lo mismo que saber que tienes una caries y no irte a revisar. Pronto te va a comer toda la boca si no tienes una intervención. Así es que de manera integral toda mi vida colapsó. No había para dónde volver a ver. Mis amigos amaban a Janine y me amaban a mí y pues no había probabilidad de tener contacto con ellos porque mi ámbito social se había volcado a favor de ella y era lógico. La había agredido, la había traicionado. Así es que no tenía para dónde ver. Perdí también mi autoestima. Empecé a decir, ¿realmente soy eso que acabo de hacer? O sea, me ubiqué en otra persona. No sé, fue tan extraño, Ricardo. Fue como verte al espejo, pero por dentro. Y cuando me vi ahí, realmente estaba decepcionado de lo que había encontrado. Mi autoestima quedó por los suelos. Mi seguridad, ya no me sentía bien para ir a buscar un trabajo. Todo eso lo perdí. Cuando nosotros sumamos mala decisión sobre mala decisión y las consecuencias son peor sobre peor y sobre peor, llega un punto en el que uno tiene que reflexionar. Seguramente la gran mayoría de nosotros pensamos que la bancarrota solo tiene que ver con colones, pero no es así, es integral. Normalmente es un proceso que nos lleva a a un punto de quiebra. Vamos a seguir hablando de la historia de David, no solamente como hombre, esposo, padre, sino también como practicante de artes marciales. Regresamos en breve acá, nunca es tarde. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Regresamos acá a Nunca es tarde. Siempre tomamos un espacio para agradecerle a todas las personas que se comunican con nosotros a través de la magia de las redes sociales. A través de este medio recibimos el feedback de aquellas cosas que podemos hacer mejor, de aquello en lo que se sugiere podamos abordar como temas de programa. En fin, nos comunicamos, nos hace saber qué es lo que hay del otro lado. Así que gracias por tomarse un momento y hacernos saber aquello que deseas comunicar. Continuamos. Estamos hablando de una vida integralmente en bancarrota. Finanzas, moral, familia, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre en Nunca es tarde tratamos de rescatar un tema y una historia vivencial que nos da esperanza, que nos recuerda que el sol vuelve a salir cuando tomamos las decisiones correctas. En el segmento anterior hablamos cómo una seguidilla de decisiones erráticas produjeron un cada vez peor escenario. Pero de un momento a otro, algo ocurrió, David. Aquí estamos para escuchar tu historia. Así es, recuerdo ese día que encontré solo 100 colones en la casa después de buscar toda la mañana, que de pronto apareció mi papá y me dijo, jale a la iglesia. Yo le dije, mejor no. Y me dijo, ¿qué has perdido? Me preguntó. Y le hice la lista, perdí mi familia, perdí mi trabajo, mi carro, mi dinero, perdí el propósito que había entendido que tenía mi vida, estaba desorientado. Y antes de que terminara me dijo, ¿y qué esperas perder más? Así es que eso me motivó a pensar en Dios como una solución. Así es que cuando él partió, recuerdo tomar esa moneda, encerrarme en el cuarto y sin saber mucho de Dios realmente, hacer la siguiente oración. Si usted existe de verdad, arregle mi vida y le pago con ella. No sabía lo que estaba diciendo, pero salí de esa oración esperanzado. Empecé a creer de verdad que Dios a partir de ese momento iba a limpiar todo el desastre que yo había cometido.
Y así fue. Empezó un proceso de restauración, primero en mi corazón y después integralmente a todas las otras áreas. Fue maravilloso. Recuerdo haber ido a la iglesia aquella vez y escuchar que el pastor que predicaba en aquel momento estaba hablando exactamente lo mismo que yo necesitaba escuchar. Así es que pensé, en la de menos mi papá le dijo a espaldas mías y este señor se preparó para meterme un bibliazo. Un par de leñazos en la cabeza. Así mismo. Entonces dije, voy a ir otra vez a ver si la pega. Y así fue. Cada vez que iba, Dios mismo me hablaba a través de la persona que fuera que estuviera delante. Y cada vez era más claro que Él realmente estaba restaurando mi vida. Así es que me enamoré profundamente de cómo Dios me veía a mí. Y empecé a creer que yo podía llegar a ser esa persona que Él decía que yo podía llegar a ser. Y recuerdo un día, leyendo la Biblia, saltó un versículo que me impactó y lo sigue haciendo al día de hoy. Es Josué 1:9. Y decía, ya te lo he ordenado, que seas firme y valiente, que no temas ni te desanimes, porque voy a estar contigo donde sea que vayas. Y yo dije, ¿en serio va a ir conmigo donde sea que vaya? Pues vamos a ir a arreglar todo esto. Y en eso, Dios me ha restaurado tanto que decido, por la experiencia que había tenido con Él, obedecerlo en el último detalle que creo yo era pilar para que todo esto tuviera una restauración integral. Y me dijo, vaya, pídale perdón a la que todavía es su esposa. No nos habíamos divorciado aún, después de casi 2 años de separación. Así es que fui, toqué, me agaché por si venía una olla, vi que no venía y le dije que si podíamos hablar. Así es que en ese momento senté a Janina y le dije, vea, solo vengo a pedirle perdón. Lamento mucho todo lo que le hice a usted y a Matías y me arrepiento. Que me perdone es un proceso que usted tiene que llevar, pero yo vengo a cumplir con mi parte y es pedirle perdón. Ella se me quedó viendo extraño, así es que le dije lo último. No puedo explicárselo, pero Dios entró a mi vida y todo está cambiando. Salí, ella ni fu ni fa, por lo menos no me metió el sartenzazo. Recuerdo que saliendo de ahí oré y dije, Dios mío, me trajiste hasta acá y no me perdonó, pensaba yo en esa inmadurez espiritual. Y pasaron 8 días antes de que sonara el teléfono y me pidió conversar. Nos sentamos y me dijo, lo he pensado y eso que usted dice de Dios, yo quiero ver si es cierto. Y ahí empezó un tiempo de restauración de parte de Dios y todo empezó a cambiar de peor en peor a mejor a mejor. Normalmente, las bancarrotas en cualquiera de sus manifestaciones empiezan con una bancarrota que la mayoría de las personas no logra identificar. Es una bancarrota espiritual. Esa es la peor bancarrota de todas, cuando realmente no hemos permitido que Dios gobierne nuestras decisiones, que nos importe lo que Él piensa. Probablemente no haya habido una oración más repetida a lo largo de la historia que el Padre Nuestro. Famosa, nos la enseñaron, yo la aprendí de boca de mi abuela y luego en el catecismo, etcétera, y dependiendo del apellido religioso, todo el mundo sabe de esa famosa y repetida oración que dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Y eso es realmente fuerte y es lo que estás describiendo, David. Habías vivido como te regalaba la gana, pero llega un momento en el cual uno tiene que poner orden en su vida. Y a eso vamos a regresar para nuestro último segmento, para hablar de ese orden en el que todavía estás buscando, pidiéndole a Dios, ordene más y más tu vida. Regresamos en segundos para seguir hablando acá en Nunca es tarde de una bancarrota de vida, ¿ok? Así que volvemos. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio.
una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Cuando hablamos de bancarrota, lo estamos haciendo desde una perspectiva integral. David, el joven que nos acompaña durante este programa, nos cuenta cómo empezó a tomar decisiones torpes, salir corriendo de su casa, detrás de otra dama, abandonar a su esposa, abandonar a su hijo, perdió su trabajo, perdió el respaldo de su familia. Realmente fue un efecto dominó terrible. Terminó con una moneda de 100 colones. Y esa moneda de 100 colones representaba una bancarrota integral que había iniciado en una bancarrota espiritual. Pero ¿cómo es que este joven logró rehacerse, recuperar lo perdido? Esto es lo que vamos a escuchar en este segmento. Gracias, David, de nuevo por estar acá. Es un placer. Y bueno, así como les venía contando, recuerdo haber seguido pasito a pasito las instrucciones que Dios me daban, y a veces yo quería ir más rápido y Él me daba un ritmo de paso, así es que trataba de irme acomodando a sus instrucciones. Y dentro de esas, recuerdo una segunda conversación con Yanina y le dije, ¿sabe qué? Ya no solo quiero que me perdone, me gustaría que me diera otra oportunidad. Y mi garantía es la relación que mantengo con Dios. De eso es de lo que depende ahorita. Y bueno, así es que asistimos a consejería, buscamos ayuda, nos asistieron. Y pasó poco tiempo cuando ya Dios había hecho ciertas restauraciones. Y de pronto, al cabo de unos par de meses, ya Dios había sanado varias áreas en mi corazón y en el de ella que nos permitieron volver a retomar nuestro matrimonio. Y eso fue mágico, fue increíble, porque si algo extrañaba, además de mi compañera amada, era bañar a mi hijo, vestirlo, acostarme con él, ponerle su pijama. Esas son pérdidas que mucha gente no podría cuantificar, pero que son sumamente valiosas. Es de lo que se trata la vida, Richie. A veces seguimos el brillo de las luces y menospreciamos el calor del hogar. Ahí está, servirle un plato de comida a mi hijo, almorzar con él, enseñarle a dar gracias, estar con mi esposa, verla crecer. ¿Qué edad tiene Matías? Mati va a cumplir pronto 6 años, en un mes. Y haberlo dejado apenas diciendo papá y encontrarlo hablando después era doloroso, pero ahora sabía que Dios iba a restituir, como dice la palabra, todo lo que se me había robado y lo que yo había vendido. Así es que esa fue la primer perla que el Señor me devolvió. Perla que yo había agarrado y había tirado a lo profundo de un chanchero, así, por mi voluntad. Y bueno, así es que pronto, a través de ese refinanciamiento espiritual, iba a venir presupuesto para otras cosas. Empecé a laborar en algo que siempre había sido mi anhelo, y era ser emprendedor. Así es que pasito a pasito y por la ayuda de muchísima gente que Dios puso en el camino, empezamos una academia de taekwondo. ¿Cuál es tu grado en taekwondo? Yo soy cinturón negro primer dan. No es la 11ª maravilla, pero realmente el Señor ha utilizado aquello para poder ayudar a otras familias a formar a sus hijos en disciplina, en autocontrol, respeto. Y mientras formas a los niños en esa academia, los papás se ven también disciplinados, siempre lo digo. Aquí disciplinamos niños y padres de familia. Así es que de manera constante utilizamos ese mismo escenario para decirle a la gente cuál fue nuestra historia como familia. Matías, Yanina y yo, qué fue lo que nos pasó y qué es lo que el Señor ha regresado a nuestra vida. Ahora, esa restauración venía con premio. Cuando estuve fuera de casa, la muchacha con la que había decidido irme, en un momento quedó embarazada. Y lo que en aquel momento parecía muchísimo más tormentoso, porque el presupuesto con costos y me daba para Matías, posteriormente se volvió en un milagro.
Y la gracia con la que he visto a mi esposa abrazar a ese niño, que no es de su vientre, pero es de su corazón, es increíble. Es increíble cómo Dios ha restituido incluso en las diferencias más grandes que alguien podría tener. Tu esposa tiene un cinturón más grande que el tuyo, entonces. Absolutamente. Ella no está aquí contándolo, ni otras personas, pero realmente yo soy la voz de un grupo de personas en las que Dios fijó su gracia y ha tratado de reescribir una nueva historia. Mi esposa es la responsable en mucha parte de que yo pueda contar esta historia. Cuéntanos un poco de tu trabajo un poco más con jóvenes y este talento que tienes y el que utilizas para poder ayudar muchachos. Claro, recuerdo que siempre quise enseñar, pero creía que eso era una gran responsabilidad, así es que pensé que cuando enseñara tenía que enseñar algo bueno. Y bueno, el taekwondo es algo que muchas veces se ha ensuciado con abusos en todas direcciones. Y era una muy buena oportunidad junto con mi papá y mi maestro poder tomar este escenario para poder influir en jóvenes, niños y adultos de una manera adecuada y enseñar, no solo pegar patadas y brincos, sino que conquisten su carácter, que se conquisten a sí mismos y entonces no queden en una bancarrota espiritual ningún día. Muchas gracias, David. Y puedo dar fe de que eso es cierto porque un señor que estaba haciendo unos trabajos en mi casa me dice, y ya me tengo que ir. ¿Por qué? Porque voy para las clases de taekwondo con mi hija. El papá, sí, los dos, sí. Es una cosa que me realiza muchísimo y empezó a hablarme de la labor tan extraordinaria que has estado haciendo. Así que terminamos acá. Bancarrota en todo sentido empieza desde la espiritual. Pero de la misma manera, decía ahora David que hubo un refinanciamiento el día que dijo, Dios mío, ayúdeme a salir de este pozo. Y es que, sin duda alguna, nunca es tarde. Mañana vuelve a salir el sol. Chao.